soy aquello como de bateador emergente, pero me da muchísimo gusto estar y tener la ocasión de presentar una vez más al doctor Luis Felipe Rodríguez. Es un gran honor y un gran placer presentarlo en estas pláticas que ya tienen bastantes años y se siguen dando mes con mes. Él va a impartir la charla de el día que Einstein se hizo famoso, que creo que es una combinación muy atractiva de historia, de física y de astronomía, y espero que la disfruten mucho. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Pues sí, en esta ocasión el ciclo de conferencias se está centrando, pues digamos así, conmemoración de la plática del mes anterior, la doctora Torres de la Unión Internacional. Hablar de otro evento que cumple 100 años, que es, como dice, el día que Einstein famoso, el 29 de mayo de 1919, o sea, que en unos cuantos meses va a cumplir 100 años esa ocasión, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Bueno, pues es de lo que les voy a hablar, y poco a poco vamos a ir viendo de qué se trata eso. Einstein es un caso muy interesante. Los científicos generalmente somos ignorados por el público, nadie nos conoce, son muy pocos los científicos que llegan al gran público. El caso de Einstein, a fines del siglo pasado, esta revista muy conocida, ¿verdad? La revista Time, hizo encuestas y averiguó y finalmente designó al personaje del siglo XX, a Albert Einstein. O sea, no estamos hablando del científico del siglo XX, sino del personaje de cualquier área del conocimiento, hombre o mujer, resulta ser Albert Einstein el personaje que ellos consideraron más importante del siglo pasado. Einstein, como pueden ustedes ver allá, nació en 1879 en Alemania. Él era originalmente alemán, luego tuvo varias nacionalidades por distintas razones y falleció ya en los Estados Unidos en 1995 en Princeton, la universidad que lo acogió durante las últimas décadas de su vida. Bien, pues Einstein hizo muchísimas cosas, pero vamos a ver son esta primera serie de 3 descubrimientos que realiza en el mismo año, en 1905, por eso mismo se conoce como el año milagroso de Einstein. Hace 3 grandes descubrimientos y los publica el mismo año, y esto pues curiosamente estos resultados no le dan así la fama que tendría a partir de 1919. Estos resultados los científicos los recogen, ¿verdad? Y todo el mundo los considera muy interesantes. Y se los voy a explicar un poco, pues aprovechando de que pues si es posible les pueda yo comunicar un poco de la ciencia. Estos 3 descubrimientos son la explicación de una cosa que se llama el movimiento browniano. Ahorita vamos a ver qué es. La segunda, también se las voy a explicar, es el efecto fotoeléctrico. Interesantemente, él recibiría el premio Nobel en 1921 por este descubrimiento y no por los otros que hizo, en particular por el más importante, que fue la teoría de la relatividad, que también vamos a tratar de describir, ¿verdad?, dentro del poco tiempo que hay. Ese mismo año, en 1905, él publica una versión restringida de la relatividad que se conoce como la teoría restringida de la relatividad o la teoría de la relatividad especial. ¿Y qué es lo que tiene esta teoría? Que es válida solo para cuerpos que se mueven a velocidad constante. Si el cuerpo se acelera, cambia de dirección, ya no sirve la relatividad especial. Y van a pasar
aproximadamente 10 años para que descubriera ya la teoría general que explicaba tanto el movimiento de las cosas que se mueven a velocidad constante como las cosas que tienen aceleraciones. En este artículo deriva, pues quizá la que fue su fórmula más importante, ¿verdad? La famosa equivalencia de energía y materia. Encuentra que la materia puede transformarse en energía y que este es un fenómeno muy eficiente, porque vemos que la masa de un cuerpo va multiplicada por c cuadrada, donde c es la velocidad de la luz, que es un número muy grande, y al cuadrado más, ¿verdad? Entonces resulta que un poquito de masa produce mucha energía. Y viceversa, de energía, de radiación, cosas que son puramente energía sin materia, es posible crear materia. Entonces esto fue muy importante, pero sin embargo no tuvo repercusión en el gran público. ¿Por qué? Bueno, no se termina de entender, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Déjenme les platico un poco de estos 3 descubrimientos, porque son descubrimientos pues bastante entendibles. El primero es el movimiento browniano. En el siglo vendría a ser XIX, un científico inglés, Robert Brown, usando el microscopio se dio cuenta que si tenía un líquido, vamos a decir agua, en el cual estaban partículas pequeñas, en este caso el polen de una flor, que son partículas muy, muy pequeñas, que son estos manchoncitos negros que vemos, si él los veía mediante el microscopio, ¿verdad? Lo que iba a pasar es que estas partículas como que se estaban moviendo, como que vibraban. Entonces ahora le voy a dar a esta animación, a ver si logramos que... Y si ven ustedes como las partículas están como moviéndose, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿por qué es eso? La gente inclusive dijo que a lo mejor eso era señal de que tenían vida. No, no era nada de eso. Y Einstein fue el que le dio al clavo y lo explicó. Aquí sale en la animación Brown, que fue el que encontró este movimiento, que muestran las partículas muy pequeñas. Y en 1905, el año milagroso, Einstein lo explica de una manera muy sencilla. Dice, lo que pasa es que estas partículas las podemos pensar, de polen en este caso, las podemos pensar como unas bolitas que están metidas en un líquido, y en el líquido hay partículas mucho más pequeñas, los átomos, y esos átomos le están pegando todo el tiempo a las partículas de polen, como pueden ver ustedes aquí. Este sería la partícula de polen y estas bolitas azules los átomos, y esa es la explicación que hasta la fecha se tiene, ¿no? No podemos ver a los átomos, pero podemos ver su efecto sobre los granos de polen. Este fue un resultado muy bonito que tuvo Einstein. El segundo resultado, que es el que le daría el premio Nobel, aun cuando comparado con la relatividad, que es de lo que vamos a terminar hablando, es un resultado relativamente menor, es el llamado efecto fotoeléctrico. Y la idea es la siguiente, que si yo tengo un metal, y le llega luz de mucha energía, ¿no? Rayos X o rayos gamma, se desprenden del metal unas partículas que se conocen como electrones, que forman parte de la materia. Y esto se puede entender mejor si la luz no es una onda, como había propuesto, por ejemplo, Huygens y gente muy importante de siglos atrás, sino que es mejor pensarla en términos de partículas. Y a estas partículas se les conoce como fotones, son las partículas que llevan la luz. Resulta que en realidad la luz a veces se manifiesta como partícula y a veces como onda. Tiene esta propiedad que se conoce como la dualidad partícula-onda. O sea que Einstein estaba bien, pero Huygens también estaba bien, en el sentido de que dependiendo del experimento, la luz la podemos pensar como formada por ondas, como las ondas que hay en el mar o las ondas que hay en una piscina, o bien como partículas discretas que serían los fotones. Y este es un descubrimiento muy importante que, como dije, le daría años después el Premio Nobel de Física en 1921. Finalmente, el tercer descubrimiento del año milagroso
Es un descubrimiento que es lo más, digamos, es lo más importante que hizo Einstein, sobre todo porque lo llevó de la teoría de relatividad restringida a la teoría general que aplica a todo tipo de cuerpos. Y esta teoría de la relatividad viene de una observación que es la relatividad completamente ilógica. El único problema es que la naturaleza así se comporta, ¿no? Y la idea es la siguiente. Aquí tenemos a una persona que va en un auto y prende sus faros. Entonces de aquí sale la luz y esta persona, si hiciera una medición, encontraría que los fotones se mueven a la velocidad de la luz. ¿Cuál debe de ser? Una persona estacionaria, uno pensaría qué velocidad le va a encontrar a los fotones. Pues por lógica uno diría la velocidad de la luz más la velocidad del auto, porque estas velocidades se suman, ¿verdad? No, sorprendentemente, esta persona encontraría que también para él la luz se mueve a la velocidad de la luz. Ese es un resultado aparentemente inocente, pero que rompió todo lo que la gente entendía. A velocidades bajas, uno está caminando, tiene una pelota, la pelota tiene la velocidad, la suma de mi velocidad más la velocidad que yo le doy. En el caso de la luz esto no ocurre. La luz, el objeto que la emite puede estarse moviendo, pero cualquier observador en reposo o a velocidad constante va a encontrar que la luz se mueve a la velocidad de la luz. Entonces esto llevó a Einstein y a otras personas de la relatividad, contribuyó a Einstein, pero también gente como un matemático francés muy importante que se llamó Poincaré, que aparentemente tenía los elementos para enunciar la teoría, pero fue muy conservador y no se atrevió. En cambio Einstein, que era un joven que no le importaba nada, pues lanzó la teoría. Entonces, esta teoría lo que lo fuerza a uno es aceptar que el espacio y el tiempo que uno consideraba en la teoría de Newton, que era la teoría anterior que explicaba todo el espacio y el tiempo que no se cambia. En esta teoría había que aceptar que para que la velocidad de la luz fuera constante, como la velocidad de distancia de tiempo, tanto las distancias como los tiempos tenían que distorsionarse. Y esto sorprendió muchísimo a la gente. Hubo mucha gente muy opuesta a esto. Una de las cosas que nos lleva a entender por qué el tiempo depende del movimiento de las cosas es este famoso experimento pensado, que creo que viene de Einstein, que esto es un vagón de tren involucrado, ¿no? Entonces aquí tenemos un vagón de tren que se mueve a una cierta velocidad y en el centro hay un foco que se prende, la luz viaja y llega a las dos paredes al mismo tiempo. Eso es lo que vería una persona montada en el vagón. Sin embargo, una persona parada en la estación estacionaria, lo que vería sería algo completamente distinto. Vería que el foco se prende, la luz sale a velocidad c, a la velocidad de la luz en las dos direcciones, pero como el vagón se está moviendo, la luz llega primero a la parte de atrás que a la parte de adelante. Y esto lo que quiere decir es que lo que aquí fue simultáneo, la luz llegó al mismo tiempo a la pared al frente y la pared trasera del vagón. Aquí no ocurre así. Y que si tendríamos relojes, lo que vería el observador en reposo es que el observador en el tren veía los relojes iguales, el observador aquí vería esos mismos relojes, vería este atrasado respecto a este. O sea, unas cosas completamente desconcertantes, pero que se fueron comprobando con el tiempo, ¿verdad? Bueno, en 1915 pues ya llegamos a lo que viene a ser la contribución más importante de Einstein, la llamada teoría de la relatividad general. En este caso, ya puede uno tomar en cuenta cuerpos que se aceleran, cuerpos que están en un campo de gravedad y están cayendo hacia un objeto, ya podemos tratar cualquier tipo de problema.
Una cosa que inspiró mucho a Einstein es un principio que se llama el principio de equivalencia, lo que nos dice lo siguiente. Vamos a suponer, yo estoy aquí parado en la Tierra, sobre la superficie de la Tierra. Entonces yo cierro los ojos y yo siento como que la Tierra me empuja para arriba, porque si no me caería yo al centro de la Tierra. Este mismo efecto sería idéntico a lo que yo sentiría si estuviera yo en el espacio, lejos de cualquier cuerpo, en un cohete que se acelera, porque el cohete al acelerarse me hace también pegarme al piso del cohete. Este es el principio de equivalencia. La gravedad y la aceleración pueden considerarse equivalentes, y es muy difícil, bueno, de hecho en principio imposible distinguir si lo que estamos sintiendo es la gravedad o una aceleración. Bueno, esto es una historia un poco larga, pero lo llevó a concluir que no era bueno pensar en la gravedad como lo había hecho Newton con tanto éxito. Las teorías de Newton habían descrito casi todo con mucha exactitud. Había unos pequeños ahí problemas que luego Einstein explicaría, pero la teoría de Einstein, la idea es que está aquí la Tierra, ¿verdad? Yo estoy parado y hay como una flecha que me jala al centro de la Tierra, una fuerza que me jala al centro de la Tierra. En la teoría de Einstein esto no es la manera de ver la gravedad, no es una fuerza, sino que la gravedad, se dice, curva el espacio de una manera tal que los planetas creen que se están moviendo en línea recta, pero el espacio está curvado de una manera tal que lo que acaban describiendo es un círculo o una elipse. También la gravedad distorsiona el transcurrir del tiempo. Si uno está cerca de un cuerpo con mucha gravedad, el tiempo transcurre más lento que si está uno lejos. Por ejemplo, esto en la película Interstellar se ilustra esto mucho, porque las personas que en una nave se acercan al hoyo negro y están unas horas cerca del hoyo negro y luego salen y regresan a la nave principal, encuentran al pobre tipo que dejaron ahí, y es un ancianito, y para ellos han transcurrido apenas unas horas, ¿no? El tiempo no transcurre igual, es algo también terrible, porque uno siente que el tiempo transcurre igual, ¿no? Que una persona la ve uno, se va, y regresamos a vernos y el mismo tiempo transcurrió para los dos. Esto es válido en las condiciones normales, a las velocidades que nos movemos, es aproximadamente exacto, pero ya si toma uno campos de gravedad muy fuertes o velocidades muy grandes, ya deja de ser cierto. Entonces no debemos entonces de pensar que los planetas están en órbita alrededor del Sol porque hay una cosa que se llama la gravedad que los jala, sino porque la gravedad distorsiona el espacio-tiempo, de modo que los planetas creen que se están moviendo en línea recta. Esta es la gráfica que se hace normalmente. Como no se puede representar las 3 dimensiones del espacio, se simplifica a 2 dimensiones y se dice, bueno, este sería el espacio en 2 dimensiones, ¿verdad? Que es plano, lejos de cualquier cosa. Pero conforme nos acercamos a la Tierra, se curva, y entonces la Luna se está moviendo, y lo que siente se está moviendo en línea recta, pero lo que pasa es que es esta curvatura la que la mantiene en órbita. Aquí afuera, lejos de la Tierra, un objeto se movería en línea recta y pues casi no se afectaría por la Tierra, por la fuerza. Siempre nosotros en astronomía seguimos diciendo la fuerza de gravedad, porque es lo que está uno acostumbrado, pero hay que decir la distorsión del espacio. Entonces, Einstein publica esto en 1915. Esto sí es una cosa que a la gente la perturba mucho, ¿no? Rompe con todo lo que se conocía antes, si bien son efectos sutiles, muy difíciles de medir. En la vida diaria la pasamos muy bien con la teoría de Newton, y de hecho los astrónomos y los estudiantes de astronomía muchísimas cosas las calculamos todavía usando la formulación de Newton, que es más sencilla y más intuitiva también. Pero entonces Einstein
pues ante, digamos, la gente que estaba muy preocupada, propone o recoge ideas y propone que habría 3 pruebas observacionales o experimentales que se podrían hacer y que podrían distinguir entre la mecánica de Newton, la mecánica que antecedía y que veneramos todos por siglos, y lo que él estaba proponiendo, que era difícil. Esas 3 pruebas se conocen como las 3 pruebas clásicas de la relatividad general, y esto lo publica Einstein en un artículo al año 1916. El primero se llama la precesión del perihelio de mercurio, y ahorita les explico también qué es. El segundo se llama el corrimiento a rojo gravitacional de la luz. Y el tercero es el que va a darle fama enorme a Newton, la desviación de la luz cuando pasa cerca de un cuerpo masivo. Entonces déjenme les describo así brevemente qué es cada una de estas pruebas clásicas de la relatividad. Bueno, aquí tenemos el Sol, ¿verdad? Vamos a suponer que no se mueve, se medio mueve, pero vamos a suponer que no se mueve. Y aquí está Mercurio, el planeta más cercano al Sol, en su órbita, exagerado todo aquí para que lo pueda uno ver, ¿no? Entonces, en la teoría de Newton, la órbita de Mercurio debería de ser una elipse que se repetía una y otra vez en el tiempo. Sin embargo, se sabía desde mucho antes, los astrónomos hacemos mediciones muy precisas, se sabía que eso no era cierto, que esa elipse, que es la trayectoria de Mercurio alrededor del Sol, iba como rotando en el tiempo. Y, o sea que la órbita quedaba mejor descrita de esta manera, o sea, hacía así, ¿verdad? Y en lugar de regresar aquí, se iba un poquito más para acá, luego otro poquito, así, ¿no? Iba, se dice, precesando, se iba moviendo, y el punto más cercano de la órbita del Sol se conoce como el perihelio. Por helio es Sol, ¿verdad? Y peri es alrededor. Entonces, este punto se iba moviendo con el tiempo. Aquí está puesto exagerado, como que en cada vuelta se mueve un montón. Resulta que es un movimiento pequeñísimo eso. Cada siglo la órbita de Mercurio se desplaza por una cantidad que también ahorita les voy a explicar, que se llama segundos de arco, por 43 segundos de arco por siglo. Eso es una cosa muy pequeña, pero los astrónomos la pueden medir, la fueron midiendo los astrónomos de la antigüedad. ¿Y qué es un segundo de arco? Pues es una cosa muy pequeña, ¿no? La circunferencia, estamos todos, digamos, familiares, es todo un círculo alrededor de nosotros, tiene 360 grados. Cada grado tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. Entonces resulta que un segundo de arco es, más o menos, para que se acuerden, 1/1000ª de la circunferencia. O sea que un segundo de arco es una cosa pequeñita, pequeñita, y muy difícil de medir. Por ejemplo, el diámetro de la Luna es de 1800 segundos de arco. Entonces, imagínense, medir un segundo de arco es como medir un cráter chiquitito en la Luna, una cosita pequeñísima en la Luna, que tendría una parte de 1800 el diámetro de la Luna. Entonces, sin embargo, Einstein hace sus cálculos. Había otros efectos involucrados, los estoy presentando muy simplificado, y encuentra que le sale 43 segundos de arco, pero ya usando su teoría, no usando las ideas de Newton. Y esto también todo el mundo queda sumamente impresionado, ¿verdad? La segunda prueba clásica es muy interesante, es la siguiente. Supongamos que tenemos aquí un cuerpo masivo, la Tierra o el Sol, y un rayo de luz sale hacia el espacio. Ese rayo de luz, lo que le va a ir pasando es que va a ir perdiendo energía porque tiene que escapar del campo gravitacional, y eso lo hace pagando con energía. Y ese pago de energía hace que la rapidez con la que se ocurren los ciclos se vaya haciendo más lenta. Entonces, aquí si algo está pasando con una cierta velocidad, un observador afuera lo ve como en cámara lenta. O sea que si ve a una persona caminando sobre la superficie de este cuerpo muy masivo,
un observador afuera, la persona siente que está caminando a velocidad normal, pero un observador afuera, lejos del objeto, lo va a ver que se mueve como en cámara lenta, ¿no? Y el cambio en el transcurso del tiempo se debe a este efecto del cambio de la energía de la radiación, y lo que podemos pensar es que aquí es rápido, mientras que aquí es lento, ¿no? Lo vemos lento, independientemente de cómo va. Esta segunda prueba se comprobó décadas después, en los años 50, y lo que nos dice es que el tiempo transcurre a distinta velocidad cerca comparado con lejos de un cuerpo con gravedad. De nuevo, aquí la distorsión es de la parte del tiempo, del espacio-tiempo. La gravedad distorsiona estas cosas. Bueno, finalmente ahora sí nos concentramos en lo que le daría, vamos a ver, fama muy grande a Einstein. Resulta que en la teoría de Einstein el espacio-tiempo está distorsionado. Entonces, si aquí hay una estrella, la luz, pues mientras esté muy lejos del cuerpo, viaja en línea recta. Pero cuando se acerca al cuerpo, la curvatura del espacio hace que se curve así, ¿no? Entonces, un observador aquí, nosotros, la luz que nos llega, lo que pensamos es que las cosas están en línea recta con el último rayo que recibimos, y vamos a ver a la estrella aquí. Aun cuando la estrella está aquí, esta curvatura, esta deflexión, o se le dice también desviación de la luz, nos va a hacer ver a la estrella en una posición distinta a su posición real. Aquí esto sería el Sol, ¿no? Entonces, los astrónomos y el mismo Einstein se dan cuenta que esto puede medirse. Claro, el problema es que no lo podemos medir en un día cualquiera. ¿Por qué? Porque está el Sol ahí, ¿verdad? Y sabemos que hay estrellas atrás, muy remotas, pero el Sol no nos deja ver esas estrellas. Su luz es tan grande que se refleja en la atmósfera y vemos el cielo brillante, no vemos las estrellas. Sin embargo, durante un eclipse total de Sol, lo que pasa es que entonces, aquí tenemos este diagrama, aquí está la Tierra, aquí está la Luna, aquí está el Sol. La Luna tapa al Sol y nos deja ver lo que hay en sus alrededores, o sea, las estrellas que habría alrededor del Sol. Esto digamos, la gente se da cuenta que esta es una manera de poner a prueba qué tanto se desvía la luz al pasar cerca de un cuerpo como el Sol, que tiene mucha materia, mucha masa. Entonces, bueno, pues obviamente todo esto lo dice Einstein en 1916, pero están en la Primera Guerra Mundial y nadie tiene energías para emprender una expedición, y no es sino hasta terminada la Primera Guerra Mundial, con la derrota de los alemanes por, digamos, Inglaterra, Estados Unidos y otros países, que se dan cuenta que el 29 de mayo de 1919, que como les decía yo vamos a cumplir ya 100 años de esto, va a haber un eclipse total de Sol que no va a ser observable en el hemisferio norte, lo cual es un problema porque casi todos los grandes observatorios en esa época estaban en el hemisferio norte. Va a ser un eclipse observable en el hemisferio sur, y aquí está su trayectoria, y va a verse desde el sur de África y partes de Brasil. Esta cosa que ven ustedes aquí es la trayectoria del eclipse, que iba a durar unas horas, y en cada punto el eclipse dura 5 o 6 minutos. Yo no sé quiénes han estado en un eclipse total, yo he estado en uno, y es la cosa más impresionante de la vida, porque se hace de noche, literalmente, los animales se vuelven locos porque creen que es de noche, y ya luego regresa la luz y el día sigue como si nada, ¿no? Entonces, estos se dan cuenta que hay, los científicos, que hay esta posibilidad, y que obviamente para medir esto va a haber que hacer una expedición, porque tanto en Brasil como en África no hay observatorios, ni hay científicos, ni hay nada, ¿no? Y entonces hay que hacer esta observación para ver si las estrellas, su luz se desvía lo que predecía Einstein.
Entonces, aquí aparece, digamos, el segundo personaje de esta historia. Es un científico británico muy importante también de la primera mitad del siglo XX, que se llamó Arthur Eddington, que llegó a ser Sir, ese título nobiliario que dan en Inglaterra. Él era una persona muy destacada en física, en astronomía. Vivió, pues aquí pueden ver ustedes, era más joven que Einstein, pero por unos años. Vivió de 1882 a 1944. Pero él políticamente y religiosamente era muy interesante su formación. Religiosamente él era lo que se conoce como un cuáquero. Los cuáqueros no pueden matar a otra persona, lo tienen prohibido por su religión, y cuando hay una guerra ellos no participan. Esto obviamente les crea todo tipo de problemas, pero ellos simplemente se rehúsan a participar. Y entonces él era un pacifista y a la vez era un internacionalista. Él creía que la ciencia se podría hacer mejor si científicos de varios países concurrían o colaboraban. Entonces, él se da cuenta de esta posibilidad y le interesa mucho, y él encabeza una de las dos expediciones que manda Inglaterra, una, como les decía yo, a Brasil y la otra al sur de África. Y él era una de las personas, de las pocas personas que en esa época, que acababa de publicarse la teoría de la relatividad general, entendía la teoría de la relatividad general. Hay la anécdota, que quién sabe qué tan cierto es, de que él llega hacia un lugar y los periodistas llegan y dicen: doctor Eddington, ¿es cierto que solo hay 3 personas en el mundo que entienden la relatividad general? Y él se pone a pensar y dice: pues no, ¿quién es el tercero? No sé, ¿no? Él pensaba que él y Einstein, y ahí se acababa, ¿no?, la cosa. Y probablemente era medio cierto eso. Bueno, había muy más gente, ¿verdad? Entonces él hace organiza todo en Inglaterra. Él se va con la expedición que va a África y manda a otras personas a la expedición en Brasil. Entonces, ¿qué posibilidades había en este experimento? Había 3 posibilidades, resulta, ¿no? La primera era que no se desviara la luz. ¿Y esto por qué era posible? Porque la teoría de Newton decía que los cuerpos se atraen proporcionalmente a sus masas, al producto de las masas de los dos cuerpos, y los fotones no tienen masa, o sea, su masa es 0. Entonces, si yo multiplico cualquier cosa por 0, me da 0. Y la teoría de Newton estrictamente predecía que no iba a haber deflexión, que las estrellas iban a viajar en línea recta. La segunda posibilidad era suponer que el fotón tenía una especie como de masa, y con esto se calculaba que la luz de las estrellas que estaban en la mera orilla del Sol se iba a desviar 0.84 segundos de arco. Acuérdense que un segundo de arco está dificilísimo de medir. 0.84 pues es un poco menos de un segundo de arco, y iba a ser súper difícil medir esto. Interesantemente, Einstein, cuando calcula esto, la primera vez se equivoca y le sale el resultado de Newton, de 0.84. Esta es una carta que le dirige a un amigo, que no se ve muy bien, pero aquí está su dibujo, aquí está la estrella. Esta sería la trayectoria de la luz, pero al pasar cerca del Sol se desviaría, y él aquí marca 0.84 segundos de arco. Resulta que esta medición no está, esta teoría, el resultado no está bien. Él se da cuenta y a los pocos años publica, ya tomando en cuenta el efecto de la distorsión del tiempo, que era lo que le había faltado en el cálculo, y predice que, de acuerdo a su teoría, la luz iba a desviar 1.7 segundos de arco, el doble de la teoría anterior, suponiendo que el fotón tenía masa y tomando en cuenta la curvatura del espacio y la distorsión en el transcurso del tiempo. Y en este artículo, que es creo que es de 1916, aquí aparece, ¿no?, 1.7 segundos de arco. Y de hecho dice, bueno, Júpiter lo podríamos usar, pero no, la desviación es muy chica, 0.02 segundos, no se va a poder medir. Y entonces pues es el Sol el candidato ideal.
Bueno, pues estas expediciones británicas parten, ¿no?, con meses de anticipación. En esa época todo se hacía por barco y llevaban montones de equipo. Este es el equipo que colocan en Brasil y todos se preparan para esos pocos minutos que va a durar el eclipse. Y ocurre el eclipse y siempre todos los que han hecho observaciones en eclipse saben que se nubla y como son unos minutos nada más, tiene uno que tener suerte además. Ahora ya no se usan tanto los eclipses, pero en una época eran muy importantes. Y este es un montaje exagerado de lo que se esperaba. Ven ustedes, aquí estaría el Sol, supuestamente, y esta es la posición, vamos a decir, normal de una estrella. Pero durante el eclipse, por la curvatura que le ponía el Sol, se iban a mover las posiciones hacia afuera. Pueden ustedes ver cómo todo esto, ahí se repite la imagen dos veces. ¿Por qué? Porque son dos placas, una tomada sin el Sol en una noche y la otra tomada durante el eclipse. Aquí está exagerado porque eso es un montón. Eso sería bien fácil de medir, ¿no? Nos resulta que apenas estaban movidas las cosas y costó mucho trabajo medir. Un periódico inglés sacó este póster maravilloso que tiene todo aquí, ¿no? Aquí con leer este póster se entera uno de todo. Aquí está la posición real de la estrella, la luz viaja hacia la Tierra, pasa por el Sol, se curva y nosotros acabamos creyendo que está aquí, no en su posición verdadera. Aquí muestran cómo se esperaría que se desplacen las estrellas. Aquí te explican que esto está amplificado 600 veces, o sea que el movimiento de las estrellas es pequeñísimo. Aquí está la trayectoria del eclipse, aquí está el equipo que había en Brasil, ¿no? Entonces, Eddington y sus colaboradores se pasan meses analizando esos datos hasta que están seguros y convocan a una reunión en la Real Sociedad en Londres. Y el 6 de noviembre de 1919 anuncian en una reunión que las mediciones del eclipse están de acuerdo con la teoría de Einstein y que Newton ha muerto, ¿no? El rey ha muerto, viva el rey. Entonces, esto es muy, muy interesante, porque en realidad uno podría decir que este es el día en que Einstein se hizo famoso, porque el día del eclipse nadie publicó nada, ¿no? Nada más se hicieron las mediciones. La prensa recoge esta noticia con un énfasis increíble, algo que no había pasado con otros resultados de Einstein o de otros científicos. Y entonces en los días siguientes al anuncio de Eddington, la prensa recoge, ¿no? Por ejemplo, el famoso periódico New York Times, que se publica en Nueva York, a los pocos días, porque también esto todo viajaba, ¿no? No había nada electrónico, se enteraron de esto varios días después del anuncio y sacan esta nota un poquito espectacular que dice: las luces están todas torcidas en los cielos, indicando que lo que uno veía no era la realidad. Y luego dice aquí, los científicos están atontados o espantados por los resultados. La teoría de Einstein triunfa. Esto es muy importante, ¿verdad? Y dice: las estrellas no están donde parecen estar. O se calculó, pero no hay que preocuparse, ¿no? Porque era nada más una ilusión durante el eclipse. Ya una vez que se quitara el Sol, las íbamos a ver en su posición normal. Y se refieren a la teoría de la relatividad de Einstein como un libro para 12 sabios. De nuevo, esta idea de que muy poca gente entendía la teoría de la relatividad, ¿no? Y entonces aquí dice: no hay más gente en el mundo que pueda entender la teoría de la relatividad. Era una exageración. Yo creo que ya en esa época había cientos de físicos que entendían la teoría de la relatividad. Entonces,
esto dice, ¿no? ¿Por qué fue creciendo tanto y la fama de Einstein creció enormemente? Bueno, al parecer hay varios argumentos y lee uno y cada quien tiene una idea distinta. Hay quien dijo, bueno, hicieron esta caricatura, ¿verdad? Donde vemos a Einstein obviamente con su melena, como que torciendo la luz, ¿no? Y aquí a un inglés que está vestido como Newton, pero se supone que sería Eddington, que está viendo la posición de las estrellas alrededor del Sol, ¿no? Y esto pues mucha gente lo vio muy bien porque Eddington, uno de sus propósitos era demostrar que se podía colaborar con Alemania, entre Alemania e Inglaterra, aun cuando había muchos científicos ingleses que no querían colaborar con los alemanes. Entonces digo, pues hace un año nos estábamos matando, ¿no? ¿Cómo que ahorita vamos a colaborar? Eddington ahí jugó un papel muy bueno y este fue un resultado que ayudó a cicatrizar pues todas las heridas de la Primera Guerra Mundial. Pero no solo esto ocurrieron muchas cosas que llevaron a que este resultado fuera tan famoso. Uno es entender por el público en general, no sé si ustedes la entendieron, no la teoría de la relatividad, pero lo que se midió, y eso, pues creo que, a ver, levanten la mano los que lo entendieron, a ver, más o menos. No, pues, bueno, ok, ya me siento más tranquilo. Al principio había como una mano. Entonces, vamos a hacer una cosa, porque a veces los resultados científicos son incomprensibles. Aquí lo que te estaban diciendo es que si tú tomabas una foto con el Sol en medio, la posición de las estrellas se iba a ver distinta, sin que las estrellas se hubieran movido, ¿no? Otra razón que le dio mucha fama a esto es que esto ocurre pasando la Primera Guerra Mundial. Alemania está en la llamada República de Weimar y esta es una época terrible porque la sociedad alemana está muy polarizada. Por un lado, los nacionalsocialistas que iban a acabar siendo los nazis, muy opuestos a la comunidad judía, y por el otro la comunidad judía, que como el mismo Einstein reconoce, jugaban un papel muy importante en lo intelectual, en los arte, en los periódicos y todo. Y estas dos facciones, unas atacan a Einstein diciendo que era una ciencia judía, que estaba toda mal, y por otro lado la comunidad judía, pues no, esto es lo más maravilloso que ha pasado, ¿no? Estaban muy contentos de que Einstein era el primer gran científico judío, pues ya del nivel de Galileo, de Newton, de Maxwell, de Planck. Y entonces esto hace que haya un enfrentamiento que de un modo u otro le da mucha resonancia al resultado de la relatividad general. Otra cosa que yo creo que hace que Einstein se distinga es que a principios del siglo pasado hay dos grandes teorías, una es la relatividad y la otra es la mecánica cuántica. Y mientras la mecánica cuántica realmente la hacen varias personas, 8 o 10 grandes científicos, la relatividad general es casi exclusiva de Einstein, entonces se lleva él todo el crédito, mientras que la mecánica cuántica pues está Planck, Heisenberg, Pauli, el mismo Einstein contribuyó a la mecánica cuántica. Entonces, bueno, pues se hace una celebridad Einstein, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está con otro destacado personaje, Charles Chaplin, el famoso cómico, y que lo invita a la inauguración de la película aquella Candilejas, muy famosa de Chaplin. Y entonces, cuando entran así, el público los está aplaudiendo a los dos, y Einstein le pregunta a Chaplin, ¿por qué nos aplauden? Y entonces Chaplin le dice, la gente me aplaude a mí porque todo el mundo me entiende, y lo aplauden a usted porque nadie lo entiende. O sea, como que hay que irse a los extremos porque... Y entonces, bueno, Chaplin era pues un cómico muy famoso también. Entonces, sin embargo, la vida es dura. Después del eclipse, tanto Einstein como Eddington, pues digámoslo así, decaen. Einstein se dedica a buscar una teoría unificada que unificara las fuerzas, no tiene éxito. Otro gran error es que rechaza la mecánica cuántica. Él había contribuido con cosas
pero se opone mucho a la mecánica cuántica por su naturaleza probabilística de que no sabemos qué va a pasar con un átomo excitado, y a él no le gustaba eso. A él le gustaba pensar que las cosas eran como deterministas, ¿no? Y sin embargo su fama continuó creciendo. De algún modo la gente ya tenía esa idea del científico genial en su figura, ¿no? Por otro lado, Eddington, que había sido tan generoso y tan solidario con Einstein, tiene a los pocos años un incidente en que un gran científico de la India, Chandrasekhar, llega a trabajar a Inglaterra y Eddington lo trata súper mal, ¿no? Lo trata de una manera que uno podía casi considerar racista. O sea que Eddington era muy buena gente, pero parece que con los otros blancos, ¿no? A Chandrasekhar, que era un tipo de la India, no le fue tan bien, ¿no? Bueno, pues les agradezco su atención y si tienen preguntas, se las contesto.